todos y bienvenidos a este panel de discusión. Hoy vamos a viajar en el tiempo a una década que marcó un antes y después en nuestro país, los años 90. Para entender el Perú en esta época tenemos que mirar al mundo. El muro de Berlín acaba de caer, la Unión Soviética se disolvió y la Guerra Fría llegó a su fin. Estados Unidos y el libre mercado se consideraban como los grandes ganadores. Mientras tanto, aquí en casa venimos de una verdadera pesadilla. Hiperinflación de los 80, una moneda que no valía nada y el terrorismo golpeando a diario. En medio de ese caos, el gobierno de Alberto Fujimori dio un giro de 180 grados hacia el neoliberalismo. Para entender cómo afectó esto, hoy nos acompañan tres especialistas, un exministro de Economía, un dirigente sindical de la época y un destacado historiador. Empecemos con el panorama global. Víctor, desde la historia económica, ¿cómo es que el fin de la Guerra Fría nos empujó a tomar este rumbo? Por favor, te escuchamos. Bueno, primeramente, buenas noches y darle las gracias a mi gran amigo Miguel por la invitación de hoy para, tal vez, para hablar un poco sobre los temas que acontecieron en los años 80 y 90 en el Perú profundo, ¿no? Es clave entender que el Perú no tomó esta decisión de forma aislada, si bien es cierto, con la caída del bloque soviético se impuso a nivel mundial lo que llamamos el Consenso de Washington. Como el Perú venía de los 80 quebrado y considerado un país inelegible para préstamos, estábamos contra la pared, no teníamos cómo negociar. Si bien recuerdan, en los años 80 el Perú atravesaba una hiperinflación que un tarro de leche podía costar más de 8 millones de soles porque ya se había cambiado la moneda del INTI con el presidente Belaúnde Terry, ¿no? Organismos como el FMI nos dijeron, si quieren crédito tienen que seguir nuestra receta, disciplina fiscal, privatizar todo y abrir sus mercados. El economista Félix Jiménez lo explica muy bien. Él dice que esto fue una subordinación a la lógica transnacional. Básicamente fue un nuevo tipo de imperialismo donde ya no necesitaban mandar ejércitos, sino usar condiciones financieras para moldear nuestra economía. Muchas gracias. Y de ahí, en agosto de 1990, cae el famoso Fuji-Shock. Jeffrey, usted que estuvo del lado del gobierno, ¿cómo se lo explica a la gente una vida tan brutal que hizo que los precios se dispararan de la noche a la mañana? Entiendo que fue un golpe durísimo y entendiendo el impacto que tuvo solamente en las familias, pero hay que verlo con un poco de cabeza fría y responsabilidad histórica. El Perú en los 90 era un paciente en cuidados intensivos, a punto de morir. El Estado estaba un poco quebrado, financiaba empresas públicas que perdían millones a diario, lo pagaba imprimiendo billetes sin respaldo y la inflación destruía los sueldos diariamente. Como lo documenta el economista Efraín González, ese shock, ese impacto, era científicamente la única manera de poder frenar la hiperinflación y poder devolverle sentido a los precios. No solamente fue un capricho político, también fue una cirugía a corazón abierto, indispensable para poder salvar a la economía, poder atraer inversión extranjera, poder crear una moneda de verdad como lo es el sol peruano. Y sin esa estabilidad, el país no tenía futuro. Postura macroeconómica muy clara. Pero Yulisa, esta cirugía la sintieron sobre todo los más vulnerables. Desde la calle y los sindicatos, ¿cuál fue el verdadero costo de esta estabilización? Bueno, es muy fácil hablar de las cirugías y pacientes desde un escritorio del ministro. El problema de eso fue justamente su total falta de humanidad. Detrás de esas cifras de inflación controlada que tanto celebran, hubo un costo social donde fue desgarrador. Bueno, en ese entonces el famoso shock hundió más de la mitad del país en la pobreza extrema, que cuestión de días los sueldos se volvieron polvo y el Estado nos dio la espalda. Pero no quedó ahí. Para contener a los de afuera, nos quitaron los derechos laborales, que a nuestros abuelos les costó sangre conseguir. Pasamos a tener un trabajo seguro, a vivir en contratos precarios y despedidas arbitrarias, donde que destruyeron los sindicatos para que los trabajadores o los famosos estabilizadores fue el inicio de vivir en la informalidad total, donde que también se salvaron los bancos, pero también la desinformación de las familias peruanas. Pasemos al otro gran pilar de los 90, la venta de las empresas públicas y la Constitución de 1993, que limitó la intervención del Estado. Jeffrey, vender Entel, la minería y las eléctricas fue muy criticado. ¿Cuál era el verdadero estrategia detrás de esto? Sinceramente, la estrategia era buscar eficiencia. El Estado peruano había demostrado ser un pésimo administrador.
Las empresas públicas eran agencias de empleos para los políticos que llegaban al poder y no había realmente dinero para que estas puedan ser modernizadas. ¿Quién no se acuerda que en los años 80 tendrían que esperar una eternidad para que puedan instalar un teléfono fijo? Privatizar significó traer millones de dólares de inversión extranjera, en la cual se pudo mejorar con ese dinero la infraestructura, los servicios, se pudo generar empleo formal indirecto. Así que la Constitución del 93 puso las reglas claras. El sector privado debía ser el motor de la economía, para que sí el Estado podría salir a flote y no se meta a ser un empresario y que se dedique a lo suyo. Víctor, poniendo en la balanza lo que dice Jeffrey y Yulisa, ¿qué nos dicen las investigaciones económicas sobre el resultado de esta privatización? Bueno, para poder verlo de mejor manera, podremos decirlo que es un balance de luces y sombras. Aquí el trabajo de Efraín González de Olarte es clave. Él lo llama un crecimiento excluyente. A ver, es verdad que las privatizaciones trajeron capital, nos salvaron de las crisis fiscal y modernizaron cosas como los teléfonos y la minería. Por así decirlo, no sé si se acuerdan que había manufacturas en lo que hoy es el Mall Plaza de Huancayo. Había unas manufacturas no sé si se acuerdan de lana, que hacían colchones o edredones con netamente 100% de pelaje de oveja, ¿no? Este fue un gran error del Estado, que atrajeron más, como se podría decir, un poco más de capital extranjero, pero del lado de dejar a la capital de nuestro país, ¿no? Del Estado. Bueno, se abandonó, como podríamos decir, a la industria nacional y a la agricultura, como es la manufactura, que hoy ya no existe, que hoy es el Mall Plaza de Huancayo. El resultado fue que creamos una economía con números de primer mundo. Gracias a Dios seguimos estables, a pesar de que venimos, claro, cambiando de presidente cada 2 meses, creo. Bueno, la riqueza no goteó hacia abajo como prometieron. Adelante. Bueno, quiero sumar algo vital a lo que dice Víctor. Esas privatizaciones también no fueron limpias. Se remató el patrimonio de todos los peruanos bajo un golpe o un gobierno que después del autogolpe del 92, donde controlaba todos los jueces y la televisión. Esa plata no fue simplemente a los mejores colegios y grandes hospitales, alimentaron redes de corrupción que todos conocemos como la Constitución del 93, ¿no? Que amarró las manos y el Estado para que no pudiera defenderse frente a los abusos de las grandes corporaciones. Creo que los tres han dejado posturas muy claras. Les agradezco muchísimo por este debate. Hemos visto las dos caras de la moneda, una innegable estabilización económica frente a un costo social y humano que todavía duele. Para cerrar este producto académico, queremos compartir nuestra reflexión como equipo sobre cómo todo esto moldea al Perú de hoy. Como grupo nos damos cuenta de que el Perú contemporáneo es hijo de la Guerra Fría y de las decisiones de los 90. Es innegable que la estabilidad de nuestra moneda actual es herencia directa de ese cambio radical, ¿no? Sin embargo, creo que este trabajo nos ha dejado una lección muy clara. Crecer económicamente no es lo mismo que crecer y desarrollarse como una sociedad. Al dejar el Estado en un rol tan pequeño, se abandonaron sectores vitales como lo era la educación, la salud y lo que era la seguridad ciudadana, haciendo que la diferencia entre nosotros, entre peruanos, sea cada vez más grande. Bueno, completando ese 70% de los peruanos hoy sobreviven a la informalidad laboral, lo que el resultado directo de aquella época donde que se priorizaron los números ante los derechos, en un recordatorio que de las recetas de la economía siempre tienen un lado que es el rostro humano. En conclusión, como futuros profesionales creemos que nuestro gran reto hoy no es el aislarnos del mundo, sino reformar nuestras instituciones para que sean de verdad inclusivas. Debemos usar esta famosa estabilidad macroeconómica para construir un Estado que sea eficiente pero justo y asegurar que el desarrollo por fin nos alcance a todos. Muchas gracias.